La charla está un poquito atrasado. Yo voy a tratar de acelerar un poco. Está la vara muy alta. Después de semejantes 3 expositores que tuve antes, no sé si podré dar el piné, pero me voy a esforzar para que así sea. Realmente lo que hablaron fue para mí muy ilustrativo y nos va a dar pie para entender lo que estamos por entender o tratar de explicar ahora lo que es el preacondicionamiento con oxigenoterapia hiperbárica antes de subir a grandes alturas. La idea de este proyecto, de este emprendimiento que nosotros tenemos, es precisamente dado la gran cantidad de gente que está subiendo a trabajar a más de 3.000 metros de altura con el desarrollo de las mineras. 3.000 metros de altura es San Antonio de los Cobres, que está a 3.600 en realidad. Y si nosotros tenemos en cuenta que cada 1.000 metros que subimos al nivel del mar, la presión atmosférica va disminuyendo cada vez más, ¿sí? Porcentualmente el oxígeno es siempre el mismo, ¿sí? El 21% aproximadamente es la cantidad de oxígeno que tiene el aire que respiramos. Tanto acá como en San Antonio de los Cobres como en Yuyayaco, que estamos a 5.000 metros, ¿sí? El porcentaje es el mismo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? El uso de la cámara hiperbárica para tratar de establecer una estrategia para inducir los mecanismos de adaptación, ¿sí? Adaptarnos fisiológicamente previo a subir. Lo que ya usamos la cámara hiperbárica previo a subir a grandes alturas, tuvimos la oportunidad de demostrar de que esto existe. Inicialmente creíamos que usar la cámara hiperbárica antes de subir era llevar el oxígeno puesto, como yo decía. Pero lejos está de pensar de que ese oxígeno desencadena todo estas brillantes clases o exposiciones que nos dieron Nina, Jorge y el doctor Cuau, que es todo el mecanismo fisiológico que se desarrolla con el uso de la medicina hiperbárica, con el uso de la cámara hiperbárica, ¿sí? Un breve resumen de qué es la oxigenoterapia hiperbárica, un tratamiento no invasivo que consiste en respirar oxígeno al 100%, una presión mínima de 2 atmósferas o 2 atmósferas y media absoluta durante al menos, no menos de 45 minutos, y lo que es la equivalencia a estar 15 metros de profundidad. El cuerpo humano está constituido por 70% de agua, ¿sí? Lo que estamos haciendo es usar las leyes físicas para dar una explicación de lo que sucede dentro de la cámara hiperbárica. Aumentamos la presión por arriba de las 2 atmósferas y lo que conseguimos es que ese oxígeno que estamos respirando se disuelva en cada uno de los líquidos de nuestro cuerpo. Es el plasma, básicamente, ¿sí? Aumentamos la presión y tenemos el mismo efecto que estamos viendo ahí como un pistón, ¿sí? Este significativo incremento en la disponibilidad de oxígeno nos permite a nosotros alcanzar lugares donde de otra forma no llegaría el oxígeno. Y todo lo que explicaron los doctores anteriormente nos permite a nosotros entender de qué manera llega el oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Esto es lo que yo trataba de explicar hace ratito. Esto de acá, ¿sí? Decimos que el oxígeno es siempre la misma porcentualidad, es el 21%. Lo que cambia es que a nivel del mar tenemos 760 milímetros de mercurio. A medida que vamos subiendo a 5.000 metros, esos 760, fíjense, a la mitad. Prácticamente la mitad de la presión atmosférica. Estamos hablando de 506 milímetros de mercurio y en la cima del Everest está en 300 milímetros de mercurio. Por eso es que lo que llegan a esa altura es casi incompatible con la vida, porque ustedes fíjense que lo que inicialmente era casi 160 milímetros de mercurio a nivel del mar, allá arriba es de 60 milímetros de mercurio. Entonces,
La proporción sigue siendo la misma, el 21%, pero la cantidad de oxígeno obviamente es mucho menor. Está el ejemplo de la Ciudad de México, que también tiene disminuciones considerables de la proporción de oxígeno, pero bueno, cuanto mayor sea a donde hayamos alcanzado nosotros la altitud, menor va a ser la cantidad de oxígeno que estamos respirando. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo es una máquina perfecta. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Y entonces, ¿qué es lo que hace? El cuerpo se da cuenta que cuando vamos a subir a grandes alturas, detecta que tiene menos oxígeno. Pero el cuerpo tiende a adaptarse, obviamente, para tratar de suplir esa falta de oxígeno. ¿Y qué es lo primero que hace el cuerpo? Fisiológicamente, la taquipnea. ¿Qué es la taquipnea? Obviamente todos lo sabemos, pero es aumentar la frecuencia respiratoria. Empezamos a respirar cada vez más rápido. ¿Eso qué es lo que nos lleva a una alcalosis respiratoria? ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de dióxido de carbono. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Transforma ese dióxido de carbono en exceso en bicarbonato. Y obviamente empieza a trabajar los riñones. Los riñones empiezan a eliminar ese bicarbonato para tratar de compensar la alcalosis. Este proceso de adaptación para subir solo hasta San Antonio de los Cobres, que estamos a 3.000 y pico de metros nomás, a 2 horas de viaje de acá de Salta, nos lleva de 4 a 7 días fisiológicamente hablando. La gente que va a trabajar a las mineras usan San Antonio de los Cobres solo de paso, ¿sí? Porque de San Antonio de los Cobres los emprendimientos mineros están a 50, 100, 150 kilómetros o más lejos desde San Antonio de los Cobres. Esa dificultad que tienen, y muchas veces a ellos los llevan en avión. Es decir, salen de acá, una de las desventuras que tengo que contarles es que de un coreano que salió de Corea del Sur, llegó a Buenos Aires y de Buenos Aires directamente a Salta y de Salta en el mismo aeropuerto, ni siquiera lo dejaron tocar tierra casi, lo subieron en un avioneta y lo llevaron a Posco, en el Salar del Hombre Muerto, a 4.700 metros sobre el nivel del mar. Obviamente la dificultad respiratoria que tuvo y en época de pandemia, no le dieron tiempo ni a quejarse, lo pusieron en una habitación porque tenían que hacer el aislamiento preventivo, los que nos sometíamos por el tema del COVID, y este señor murió dentro de la habitación. Al día siguiente, cuando lo fueron a ver, obviamente hizo todas las complicaciones, seguramente un edema cerebral, un edema pulmonar de altura, que son las complicaciones más severas que podemos tener con el tema de la hipoxia. El mal de altura, todos los síntomas que se refieren a la cefalea, lo relacionado con la falta de apetito, el insomnio, el malestar general, la pérdida de fuerza, todo eso es debido a la respuesta que tiene el cerebro cuando hay una hipoxia, una hipoxemia. Es decir, hay falta de oxígeno y el cuerpo empieza a reaccionar y trata de suplir eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero, se estimula el factor inducible de hipoxia, la subunidad alfa. Ya lo voy a mencionar un poquito mejor, es para dar toda una clase de lo que es el factor inducible de hipoxia. Pero es importante que sepamos que existe, porque este factor se desarrolla en forma natural en el cuerpo. ¿Qué es lo que hace? Estimula la producción de eritropoyetina. Esto actúa a nivel genómico, como decía el doctor Cuau hace ratito, estimula lo que es todos los proyectos genómicos. Entonces estimula a nivel central lo que es la hipoxia. La eritropoyetina es la primera producción, lo primero que se estimula. La eritropoyetina, ¿por qué? Aumenta la producción de glóbulos rojos, los glóbulos rojos empiezan a captar más oxígeno y permite el transporte mayor de oxígeno. Y a la vez que se estimula el 2,3-bifosfoglicerato, que es otra de las hormonas que se liberan en el cuerpo, para que eso disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que le dice la hemoglobina, soltalo más rápido que necesito el oxígeno. Todo esto lleva a un proceso de adaptación a la hipoxia.
El factor inducible de hipoxia, es lo que le estábamos haciendo referencia, es un factor esencial para la hipoxia. Actúa activando un montón de genes. Acá fíjense, en la normoxia, en la hipoxia y en el síndrome de von Hippel-Lindau. Les voy a mencionar esto porque les dije un tema como para desarrollar más profundo. El factor inducible de hipoxia, la subunidad alfa, es la que tenemos circulando en el cuerpo. Cuando hay oxígeno, se hidroxila, las enzimas se hidroxilan, ¿y qué es lo que hace? Inhibe la formación del factor inducible de hipoxia, la subunidad alfa, y cuando llega a la parte que eventualmente se uniría con la subunidad beta para formar el factor inducible de hipoxia, está inhibida por enzimas de oxidación. ¿Y qué pasa? Se destruye el factor inducible de hipoxia, no hay ningún tipo de conexión para que se produzca esta cascada que les voy a mencionar ahora en la hipoxia. ¿Qué es lo que hace? El factor inducible de hipoxia, no hay oxígeno, obviamente no se va a hidroxilar la enzima. Queda libre el factor inducible de hipoxia. Ahora sí, este factor, la subunidad beta, que existe también en el plasma, ¿qué es lo que hace? Se unen y forman el factor inducible de hipoxia. ¿Qué es lo que hace? Actúa todo lo que es esa cadenita que hicimos acá, ¿sí? Que es el ADN. Y entonces, ¿qué es lo que actúa? Sobre todo las células diana o células blanco, ¿sí? Activando la transcripción de los genes. ¿Qué es lo que hace? Estimula el incremento del metabolismo celular, estimula la función eritropoyética, ¿sí? Y la migración y mención. ¿Qué es lo que hacemos con esto? ¿Qué es lo que buscamos nosotros ahora? ¿Qué es lo que estamos proponiendo de tratamiento para la gente que va a subir a la altura? El impacto del preacondicionamiento en la función fisiológica y en la respuesta hipóxica. ¿Qué es lo que hacemos? Una exposición intermitente al oxígeno hiperbárico. ¿Sí? Produce una secuencia de estímulos oxidativos que controlan las vías de señalización adaptativa. ¿Esto qué es lo que hace? Le hace creer al cuerpo de que está en hipoxia. ¿Sí? Esos periodos de hiperoxia, alternando con periodos de hipoxia, lo que está logrando es hacerle creer al cuerpo de que le está faltando aire, le está faltando oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? La inducción del factor inducible de hipoxia. ¿Sí? El aumento de la eritropoyetina y la inducción de enzimas antioxidantes. No voy a hablar del tema porque las clases que dieron ustedes fue excelente. Y la protección de la barrera hematoencefálica. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Respuesta fisiológica que genera un efecto de protección cruzada, lo que es el carry-over. ¿Sí? Es decir, hacerle creer al cuerpo, sin necesidad de ponerlo a la hipoxia, que tiene hipoxia. Entonces, más allá de llevar lo que nosotros consideramos el oxígeno puesto, ¿sí? Más allá de considerar que el oxígeno lo tenemos puesto, digamos, es decir, que tenemos un montón de oxígeno que llevamos con las células, lo que estamos haciendo es haberle hecho creer al cuerpo que está en hipoxia. Entonces, la respuesta, cuando la persona, el paciente sube a la altura, es similar a lo que hubiera sido un periodo de adaptación de 5 días o 7 días, que es lo que necesitamos. ¿De qué manera? El preacondicionamiento hiperbárico, ¿de qué manera lo logramos? La técnica mejora la oxigenación activando respuesta adaptativa a lo que es a la hipoxia. ¿Sí? El incremento del oxígeno sanguíneo favorece la oxigenación de los tejidos, todo esto lo sabemos. Adaptación a grandes alturas, ¿sí? Porque ya el cuerpo viene preparado para asumir esa hipoxia o esa falta de oxígeno. Y como bien dijeron los doctores anteriormente, la optimización mitocondrial. Actuar a nivel mitocondrial actúa y estimula todo lo que es la función genética. ¿De qué manera ayuda la cámara hiperbárica a la aclimatación? De acclimatization. Todo esto reduce los síntomas del mal de altura, aumenta la oxigenación del tejido. Esto lo mencioné recién, que es la protección de la barrera hematoencefálica,
que es básicamente lo que buscamos, lo que tratamos de prevenir en el momento de el tratamiento, es decir, evitar el edema cerebral, que es la causa principal de muerte, y después el edema pulmonar de altura, que no tiene nada que ver con la versión cardiogénica o con la patología cardíaca previa. Muy por el contrario, el problema se produce precisamente por la falta de oxígeno. ¿En qué consiste? En preparar el cerebro para ambiente bajo oxígeno, reduce el periodo de aclimatación. Tuve una charla con Klaus, en una conversación me decía, o sea, de que yo hago la cámara hiperbárica y puedo subir al Himalaya, no es tan así. El tema es hacer un periodo de adaptación. Lo que nosotros proponemos es, acá en Salta, a 1.100 metros sobre el nivel del mar, hacer una aclimatación para subir de 3.000 a 5.000 metros. Si nosotros disponemos, creo que lo comentaba ayer con el doctor César, si nosotros disponemos de la posibilidad de tener una cámara a 3.000 metros, hacemos una preadaptación acá, un preacondicionamiento acá en Salta o a nivel del mar, la otra cámara disponible a la altura de Cusco, que esté en 2.800 metros, o en San Antonio de los Cobres, y ahí sí me animo a decirle al doctor Klaus o al montañista que quiera subir, de que lo va a poder hacer con doble acondicionamiento. Ojo, no hay mucha evidencia científica con esto. Lo que hay son estudios que me determinan a mí la posibilidad de hacer ese intento de subir al Himalaya. Natural y obviamente no cualquiera de nosotros lo va a poder hacer, pero aquel deportista que está capacitado físicamente para hacerlo, después de hacer esto, va a necesitar mucho menos periodo de adaptación. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos que nosotros tenemos para decir que esto sí se puede? Los cambios bioquímicos claves son la activación de la enzima antioxidante de los mecanismos de protección celular. Los ajustes bioquímicos permiten al organismo mantener el equilibrio interno, es decir, genera una nueva homeostasis. No voy a hacer más referencias porque lo que dijo usted está brillante, así que el tema de generar que la superóxido dismutasa y la catalasa reducen el estrés oxidativo, protegiendo toda y cada una de las células. La principal interés de mi charla de esta jornada es precisamente dar a conocer los mecanismos de adaptación a la altura. Y lo que dijeron ustedes tres me pareció brillante y me da pie para dar a conocer esto. La homeostasis es el nuevo lugar donde nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar esto. ¿Qué es lo que tenemos? El aumento de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, la conocemos todos, clave en la motivación y en el placer. El aumento de la epinefrina. La epinefrina es la hormona del estrés. Se aumenta con la oxigenoterapia hiperbárica para mejorar esa respuesta al estrés o esa respuesta adaptativa. La elevación de la adrenocorticotrofina regula la resistencia a lo que es la hipoxia. Entonces, todos esos mecanismos lo estamos buscando fisiológicamente con el uso de la cámara hiperbárica. El aumento de la endotelina, ¿sí? Un potente vasoconstrictor que, al igual que todo lo otro, regula el flujo sanguíneo en los vasos. ¿Cuáles son los beneficios del uso de la cámara hiperbárica o de la oxigenoterapia hiperbárica para la adaptación a grandes alturas? La integración del uso de la oxigenoterapia hiperbárica en los protocolos médicos está revolucionando la forma en que nos preparamos y nos recuperamos para ir a grandes alturas. Es muy eficaz para prevenir el edema pulmonar o el edema cerebral, ¿sí? Dos afecciones que pueden desarrollarse y obviamente son potencialmente mortales. Este impacto tendría que ser, inicialmente yo lo hice por gente que los que van a trabajar a las mineras, los que suben, lo hacen por necesidades económicas, natural y obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos no van a decir que no a una situación laboral que por ahí es inflexible en cuanto al trato laboral. Suben lo mismo, por más que se sientan bien, se sientan mal, se sientan como se sientan. Lo vi porque conozco gente que lo va a hacer y entonces se sientan como se sientan, ellos van a salir a trabajar
tal vez con dolor de cabeza, tal vez sin dormir, tal vez sin descanso, porque no pueden comer, no pueden dormir por la falta de oxígeno. Pero ellos van a trabajar lo mismo porque necesitan el trabajo. El uso de la cámara hiperbárica se adaptaría mucho mejor esa capacidad laboral y no tendrían esas posibles complicaciones laborales que pueden tener la gente que va a subir a la minera. Reduce todos los riesgos que tendría la gente esa que ha subido a trabajar. Incluso nosotros estamos hablando solo del mal agudo de montaña, pero la gente que sigue trabajando y se hace antigua en las mineras, obviamente el corazón de esa persona que tiene que suplir, como decíamos hace rato, el tema de mayores contracciones, mayor trabajo, la hipertrofia cardíaca que terminan desarrollando, las dificultades pulmonares que tienen que desarrollar bajo esas circunstancias, provoca aún más lesión a nivel pulmonar o lesión a nivel del corazón. Y personas de 50 años ya tienen una miocardiopatía dilatada a consecuencia de la hipertrofia producida por la hipoxia. Disminuye, bueno, todo esto, el uso de la cámara hiperbárica en los deportistas, lo conocemos, reduce la fatiga, disminuye el ácido láctico, exactamente lo mismo que un deportista que se entrena a nivel de... ¿Cuáles son las estrategias que nosotros proponemos para el uso de la cámara hiperbárica? La cámara hiperbárica no está, como le dije, está ubicada acá en Salta, es esta de acá. Está ubicada a 1.150 metros sobre el nivel del mar, que es lo que tenemos acá en Salta. El protocolo utiliza sesiones intermitentes. ¿Qué quiere decir? Lo tratamos de hacer previo a la subida. Lo ideal es hacerlo los 5 días previos a subir, pero a la vez el uso de la cámara hiperbárica, como bien decía la doctora Daniela hace rato, tenemos que tener en cuenta la presión. Se recomienda una presión entre 2.0 y 2.5 ATA, de acuerdo a lo que cada uno de los obreros, de las personas que vayan a ingresar, lo tengan. El oxígeno siempre al 100%, con intervalos de aire de 5 a 10 minutos cada 20 o 30 minutos. La duración, alrededor de 1 hora. La frecuencia están descritas de 3 a 5 veces. El efecto del oxígeno. El oxígeno hiperbárico es acumulativo. Entonces los efectos que vamos recibiendo, gente que sube por primera vez, nuestra sugerencia es que lo hagan 5 veces previo. Esa persona, los rosters se llaman acá, las rutas de trabajo de cada uno de los empleados, lo que hacen es subir 15 días, bajan, descansan una semana y vuelven a subir otros 15 días. Ese efecto, si esa persona sigue viniendo a la cámara hiperbárica, va a llegar un momento que no va a necesitar la cámara. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya se adaptó a la altura. Y eso es gracias al efecto acumulativo que tiene el uso de la cámara hiperbárica o el uso del oxígeno. La duración de los efectos es precisamente justo lo que estaba mencionando, es acumulativo. Y puede ser, también lo hablábamos con la doctora Katy ayer, el uso de la cámara hiperbárica 48 horas antes de subir la primera vez, por ahí no sea tan efectivo como haberlo hecho el día anterior o incluso el mismo día que vaya a subir a la altura, creo que es aún más efectivo. ¿Sí? Nosotros el año pasado usamos la cámara hiperbárica para hacerlo subir a los peregrinos. Los peregrinos que suban a San Antonio de los Cobros, más arriba, que está a 4.600 metros sobre el nivel del mar, le hicimos la cámara hiperbárica y realmente no tuvimos síntomas en ninguno de ellos. A ver, no es una estadística como para decir es patognomónico, ya está, es taxativa, así es, pero bueno, la demostración, el tiempo nos dará razón. Pero ahora, inicialmente, los que fueron o ingresaron a la cámara, incluso vino el obispo de Buenos Aires, y lo hicimos ingresar el mismo día que iba a subir a San Antonio de los Cobres, y el transporte que lo estaba por llevar estaba esperando en la puerta de la cámara. Entonces, no queremos correr ningún riesgo. Pero bueno, gracias a Dios, no tuvimos ningún riesgo. El señor García Cuerva vino, el monseñor, hizo la sesión de cámara hiperbárica, el móvil estaba en la puerta y lo llevaron a la altura, sin ningún tipo de sintomatología.
Pero bueno, es una sola persona a la que hicimos eso. Los otros, los peregrinos que sí subieron con nosotros, hicieron 2 sesiones previas con muy poca manifestación sintomática. ¿Cuáles son los resultados que buscamos con el uso de la cámara hiperbárica? El incremento de los niveles séricos de la eritropoyetina, los reticulocitos, obviamente, el hecho del estímulo de los glóbulos rojos, la liberación tisular de oxígeno mediante la liberación del bifosfoglicerato, la reducción de los marcadores inflamatorios sistémicos, disminución de la permeabilidad cerebral con la protección de la barrera hematoencefálica para disminuir lo que son las exposiciones posteriores y el efecto carryover, es decir, el efecto de lograr lo que la emulación de lo que sería un estado fisiológico de la cámara hiperbárica. ¿A quiénes beneficiamos o a quiénes buscamos beneficiar con esto? A los deportistas, ¿sí? A los trabajadores o incluso a los turistas que quieren hacer cámara hiperbárica, que quieren visitar la altura sin tener ningún tipo de adaptación, ningún tipo de conocimiento de lo que es el mal de altura. Mejora la tolerancia al mal de altura en montaña, y lo que buscamos es precisamente no ser invasivos, no ser agresivos con el tratamiento. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que la oxigenoterapia mejore la hipoxia, mejore la adaptación. ¿Qué es lo que tenemos en contra? La falta de infraestructura especializada. Es decir, no hay cámara hiperbárica disponible en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es precisamente desarrollar el método, que se conozca, se difunda el tratamiento para que todo el mundo pueda tener acceso a ella. No hay mucha evidencia clínica, sí lo hay con los grupos de trabajo que estamos haciendo, pero bueno, es un efecto a largo plazo y necesitamos un poquito más de tiempo. La alternancia entre hiperoxia y normoxia, y otras cosas que mencionamos ayer, está regulada por el factor inducible de hipoxia y mediado por el óxido nítrico, el EPO y enzimas antioxidantes. La modulación de la barrera hematoencefálica podría presentar un mecanismo de neuroprotección y evitar lo que sería el edema cerebral de altura. El fenómeno carryover observado tras múltiples sesiones podría sostener la eficacia preventiva en trabajadores o deportistas que ascienden rápidamente. ¿Cuáles son las conclusiones? El preacondicionamiento hiperbárico intermitente constituye una herramienta fisiológica muy prometedora frente a la hipoxia. ¿Sí? Yo creo de que con el tiempo y con la evolución vamos a tener una fuerte respuesta a lo que es la hipoxia. La base biológica incluye mecanismos redox, los neurovasculares, la participación y la protección de la barrera hematoencefálica, el factor inducible de la subunidad alfa, del factor inducible de hipoxia, la eritropoyetina, este efecto intermitente que estamos usando de la cámara hiperbárica con el oxígeno-aire, ¿sí? Estimula muchísimo lo que son las sesiones y estímulo adaptativo a cada una de ellas. Combinar esta terapia con otra estrategia de aclimatación, es decir, como yo siempre digo, la cámara hiperbárica o la oxigenoterapia hiperbárica no viene a reemplazar a ningún otro tipo de tratamiento, viene a coadyuvar, es decir, viene a ayudar a mejorar lo que son los periodos de adaptación con la cámara hiperbárica. Así que esos son los que vamos a obtener, estoy seguro, resultados mucho más prometedores. Bueno, creo que con el tiempo estuvimos bien, así que muchas gracias por participar. Doctor Gustavo, muchísimas gracias a todos.